bienvenidos, Dios los bendiga. Aquí les habla el pastor Marco Quijas de la Iglesia de Dios Nueva Vida. En Perris, California, nos encontramos en el 2055 North Perris Boulevard. Aquí estamos esperando a la comunidad, ¿verdad? Y alcanzándola al mismo tiempo, como por ejemplo hoy en este día salió un grupo a evangelizar aquí alrededor, y eso es algo que es parte de la tarea de nuestro ministerio. Pero estamos aquí ahora dando un seguimiento a la entrevista que tuvimos la semana pasada o el programa pasado, y estamos hablando con nuestro hermano Juan Gómez. Solamente para hacer un recuento, hablábamos sobre la conversión, ¿verdad? O el acercamiento de Nicodemo, ¿verdad? Y cómo su experiencia nos enseña que muchos cruzamos por ahí, ¿no? Que habíamos oído de Dios, pero que en realidad no le conocíamos, hasta que llegó el momento en que le conocimos. Así es de que bienvenido, hermano Juan, a esta nueva mañana. Gracias. Aquí estamos una vez más, comenzando un nuevo día y una nueva misericordia. Y qué gusto tenerte. Un saludo para Amén, gloria a Dios, gusto en estar aquí. Otra vez, como dice el pastor, dándole seguimiento a lo que habíamos hablado en el otro segmento sobre Nicodemo. Y ahora estamos tocando puntos muy importantes sobre ese encuentro que todos podemos tener con Jesús. Y es el encuentro tan importante en nuestras vidas que hace toda la diferencia. Diría yo que es un encuentro de vida o de muerte. Muy importante, porque ahí es en donde en realidad la vida cambia, nuestras vidas cambian, y es algo que es una experiencia que yo quiero que yo como pastor, yo quisiera que todos pudiéramos experimentar, aunque sabemos, aún por lo que dice la palabra de Dios, que no todos van a querer esa vida, pero quizás tú quieras esa vida, y hoy queremos oír cómo sucedió esa conversión, pero ahora en el hermano Juan. O sea, él tocó un punto, ¿verdad? Ahí sobre cuándo más o menos llegó a la iglesia y cómo lo llevó, los llevó la mamá de ellos, ¿no? Y forzados y todo eso, pero llegó un momento en el que sucedió la conversión, y de eso queremos hablar en esta mañana, la conversión de una persona a Cristo Jesús, ¿ok? Así es de que, hermano Juan, ¿por qué no nos platicas cómo fue tu conversión a Cristo Jesús? Qué interesante eso. ¿Cómo es la conversión? Sin lugar a dudas tiene que ver mucho con el mover del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace posible que uno sienta esa convicción en nosotros. Yo ya tenía algún tiempo, como decíamos en la primera vez, yendo a la iglesia, y sí, yendo obligado, pero después yo empecé a sentir esa necesidad de buscar de Dios. Y decía yo que sentía un vacío en mi vida, aunque era un joven, y hablo allá de los años 1970, 78, 79. Cualquier persona que me escuche ha de decir, desde entonces, de aquel año, yo todavía no nacía. Y sí, muchos de los que nos están escuchando aún no nacían, pero yo ya había nacido, gloria a Dios. Pero sí, fue en los años, en los últimos de los 70s, que yo sentí esa grande necesidad de buscar de Dios. Y mi madre tuvo mucho que ver en eso, ya que nadie en la familia éramos seguidores de Cristo, no éramos cristianos, pero el Señor de alguna manera, por medio de mi madre, trajo la salvación a la casa. Y yo recuerdo que a mi madre habló con un hermano que venía los miércoles a darnos estudio bíblico, nos enseñaba de la palabra y nos compartía sobre las hermosas obras que Dios hacía. Y eso viene a tocar tu corazón, eso viene en donde el Espíritu Santo empieza a venir a redarguir tu vida, a hablarte y hacerte sentir esa grande necesidad
de que necesitas algo en tu vida. Y yo lo necesité. Recuerdo que cuando se me hizo la invitación de aceptar a Cristo en mi corazón, yo estaba en llanto y no podía parar, pero era algo hermoso porque ese llanto era de gozo y a la verdad yo no quería dejar de llorar porque estaba experimentando algo nuevo en mi vida que podría decir que a la edad que yo tenía, 18, 19 años, era algo que nunca había experimentado, ¿no? Conozco la felicidad de andar con los amigos en las bicicletas en aquel tiempo y eso, de salir a la playa y todo eso te trae felicidad y eso, pero esto era algo diferente, de venir a conocer a un ser que no miras, pero que lo estás sintiendo por medio del Espíritu Santo, que te da una felicidad interna como nunca había sentido. Y sí digo yo que era un llanto de gozo que yo no podía parar y repito, yo no quería que esto se terminara. ¿Y cómo recuerdas cómo fue ese día? ¿Qué día fue? ¿Que era un domingo, era un viernes? ¿Qué era? Porque yo recuerdo que ahí en la iglesia donde conociste al Señor, creo que tenían los servicios, no sé si jueves y viernes y domingo, ¿no? Pero ¿recuerdas qué día fue? ¿Recuerdas cómo fue esa experiencia, ese día que llegaste a la iglesia? O sea, ya habías venido a la iglesia, pero ¿cómo fue ese día de tu conversión? Sí, recuerdo que, nuestra iglesia era un teatro allá en la ciudad de Santana y la plataforma, pues a mí me quedaba aquí de alta, por decir, si se puede ver, me quedaba aquí de alta. Entonces el pastor Daniel de León hizo el llamamiento. ¿Qué edad tenías? Perdón. Andaba en los 18, yo puedo decir que andaba en los 18 años a 17 más o menos. Entonces yo no estaba sentado muy enfrente ni muy atrás, pero cuando el pastor Dani hizo el llamado, yo recuerdo que algo me hizo pasar por el pasillo, me fui hasta enfrente y alcanzaba yo para poner mis brazos así y recuerdo que bajé mi cabeza mientras estaba ministrando, mientras estaba orando. Y recuerdo que una mano tocó mi cabeza y es cuando se me vino esa experiencia hermosa en mí, que empecé a sentir algo que nunca había experimentado. Sentí el llenar del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, sentí un gusto, un gozo que no podía dejar de llorar. Y recuerdo que era en un domingo, en la mañana, teníamos el servicio a las 9 de la mañana, pero recuerdo muy bien caminar para enfrente. Era yo, sin lugar a dudas, dirigido por el Espíritu Santo, porque Dios ya tenía algo para mí. Dios había preparado ese encuentro para que yo viniera y verdaderamente le conociera. ¿No recuerdas algo de, por ejemplo, qué palabra recibiste? ¿Cuál fue la predicación de ese día? ¿No recuerdas algo de eso? No recuerdo el tema, pero se estaba hablando sobre la salvación, sobre la necesidad, exactamente sobre la necesidad del humano, Del ser humano, sobre lo vacío que somos antes de conocer al Señor. De eso se estaba hablando, pero realmente el tema no lo recuerdo. Y obviamente entonces de ahí, ese fue el punto decisivo de tu vida. Entonces quiere decir que de ahí en adelante ya no te llevaron a la iglesia. No, de ahí en adelante ya no era forzoso. Yo ya compré mi Biblia, ya tenía deseos de aprender, de escuchar, de leer la palabra de Dios. Ya nos íbamos más temprano para ir a lo que le llamamos la escuela dominical antes del servicio, y ya me estaba llenando todo esto que estaba escuchando. Compartíamos más con los hermanos, me daba a hablar más con ellos, porque yo era muy apartado, aún en mi juventud yo era muy apartado, callado, no era muy a ir a platicar con cualquier persona.
Pero todo esto cambió, me abrió la mente y empecé a platicar más con los hermanos, a escuchar de ellos sus experiencias. Y esa vez que ya cambió tu vida, ¿qué decía tu mamá? ¿Qué decía tu mamá en ese entonces? Bueno, de hecho mi mamá estaba gozosa porque lo mismo le pasó a mi hermano, el mayor que yo. Es 2 años mayor que yo. Lo mismo le pasó y podríamos decir que casi en el mismo tiempo. En el mismo tiempo. Y los dos nos pusimos serios y pronto nos conectamos con este hermano que nos llevaba el estudio bíblico a la iglesia. Recuerdo el hermano Jiménez. Él nos invitó a los dos a servir para ayudar con los niños, con los niños de diferentes edades, para ahora nosotros instruirles en la palabra de Dios. Pero decíamos, para poder instruir a los niños, tengo que instruirme yo primero, conocer a mi Dios más a fondo, conocer la palabra de Dios para poder enseñar. No puedo enseñar lo que no sé, Claro. ¿verdad? Entonces de ahí vino, yo digo, un largo caminar en este programa que teníamos en la iglesia con los niños, porque mi hermano mayor y yo trabajamos con ellos por muchos años ahí en la iglesia. Qué interesante. Y de ahí, como decimos en México, de ahí para el real. De ahí ¿no? para el real. De ahí para el real. Definitivamente la conversión marca no solamente nuestras vidas, sino que también cambia nuestro destino. Sí. Cambia nuestro destino. Sí. Y ahora de ir, por eso se llama arrepentimiento, ¿no? Porque cambiamos de destino totalmente. ¿A qué te dedicabas en ese entonces? ¿En qué trabajo desarrollabas y cómo sobrellevabas el servir en la iglesia? Bueno, el servir en la iglesia, pero antes de eso, pastor, ¿cómo era mi vida antes de eso, antes de ponerme serio? Mi vida realmente, y da vergüenza decirlo, pero yo andaba en las gangas, en la ciudad de Santa Ana, California, que es lo opuesto a privilegio. Si yo dijera, tuve el privilegio de, pero no era ningún privilegio, pero yo pertenecía a una una ganga de la ciudad de Santa Ana por varios años y andábamos de traviesos, teníamos cierta vestimenta. Yo tenía mi carro que en ese tiempo, siempre se han llamado los lowriders, y esa era mi vida, andar de desastroso. A los 15, 16 años anduve en las calles de Santa Ana causándole problemas a otra gente, a la policía, con mis amigos, y nos deleitábamos en eso, hacer maldades. Es extraño decir eso, pero hacer maldades, yo lo miraba como lo que era fun, hacer eso con muchos de mis amigos que andábamos en los mismos caminos. Pero todo eso cambió cuando mi mamá, decía yo, nos forzaba a ir a la iglesia, cuando ya yo tomé las cosas en serio del Señor. Entonces tú fuiste, por decirlo así, parte de un club de lowriders en aquel entonces, en Santa Ana. Yo recuerdo cuando se hacían no sé si todavía se hagan ¿cómo le llaman? Los rallies ahí en la Bristol, ¿no? Ajá, sí. Que eran interminables, o sea, era un desfile de carros, ¿no? Lowrider y de hecho, o sea, yo tengo un hermano que él estuvo en esos clubs también, y es algo que conozco bastante de eso. Yo no estuve en ello, yo fui otra cosa, pero hay tantos riesgos, porque ahorita les voy a platicar algo que les pasó, pero dinos un poquito más de eso. ¿Qué pasó con tus amigos, como dices, entre comillas,
cuando tú empezaste a ir a la iglesia entonces, o sea, ¿te ¿Qué dejaron sucedió? o algunos te siguió o ¿Qué qué? sucedió? Bueno, de hecho, hablando de los carros bajitos, los lowriders, Ujú, yo fui parte de eso. Yo anduve por la Ujú. calle Bristol, ujú, por la calle Main, hacíamos Ujú. nuestras rallies y éramos muchísimos carros que andábamos para allá y para acá y siempre perseguidos por la policía. La policía siempre nos quería detener, pero eran muchísimos, muchísimos. Y les gritábamos cosas a los policías y si nos cachaban nos iba mal. Pero sí éramos groseros con la ley, que ahora sabemos que eso no se hace, Ajá. pero andábamos en esto y tenía yo muchos amigos de la misma calaña, por decir, Ujú. ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que cuando viene ese cambio, yo tenía un 64 Chevy Super Sport, Oh. bien arregladito. Todo mi cheque se me iba en ese carro porque esa era mi vida, el traer un carro bonito, Ajá. el andar con una muchacha bonita y todo eso. Y esa era la vida errónea que uno llevaba. Ajá. Entonces, digo yo, todo esto se acabó. Yo me empecé a alejar de mis amigos por lo mismo, porque ya estaba buscando de Dios. Y Ujú. recuerdo que uno me Ujú. seguía buscando y en una vez me jaló y nos fuimos a hacer maldades otra vez. Ujú. Y esa fue la última vez que yo salí de vago, Ujú. porque ya estaba más en lo serio, en las cosas de Dios, que el permitirme ser jalado a mi vida anterior, ¿no? Como dice la camiseta, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ujú. Yo quería y deseaba ser una nueva criatura porque lo anterior, lo viejo, no me trajo nada de satisfacción, Ajá. de lo cual yo puedo estar orgulloso ni aún hoy. A mis dos hijas, a mi hijo, siempre les oculté que yo estaba en eso. Tal vez ahora Ujú. lo van a mirar con esto. Y cuando nos casamos, mi esposa y yo, siempre traté de vivir en otros barrios que no fueran los barrios de las gangas. Por lo mismo, no quería exponerlos a lo que yo viví. Sí, porque la verdad hay uno de los dichos, ¿no? Que se mueven en medio de las gangas, es que puedes entrar pero no sabes si vas a salir. Y si sales, ¿cómo vas a salir, no? Sí, Entonces, sí. vaya, yo creo que si alguien nos está mirando, a lo mejor hasta se puede relacionar con eso, ¿no? Y verdaderamente es entregar la vida a un estilo, vaya, valga la redundancia, a un estilo de vida, ¿no? Que no nos conviene y que al final cuando queremos rehacer nuestra familia o hacer nuestra familia, corre también el riesgo nuestra familia. Nuestra familia también está expuesta. ¿Por qué? Porque ahora sí que los amigos que entonces se convierten en enemigos, Sí. o sea, toman también por enemigos a la familia y eso, Ujú. ¿cuántos no lo hemos mirado? Sí, sí. Ay, Dios mío, pero ¿y qué más? Cuéntanos, que está interesante esto. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque mi esposa cuando la conocí, ella Ujú. traía totalmente valores muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado con los cholos. ¿Ella era cristiana ya o no? No, no lo era, Mm, pero Pero como si tenía lo valores. fuera, sí, Ujú. tenía valores muy arraigados, de Ujú. mucho respeto, de una vida sana y todo eso. Y yo al principio batallé con eso porque no estaba acostumbrado Ujú. a alguien como ella. Pero como me gustaba, yo quería andar con ella. Entonces, prácticamente puedo decir que por la gracia de Dios, yo cambié por ella. Ujú. Yo cambié por ella. Pronto, repito, pronto vendí, porque tuve varios lowriders, varios Ujú. carros, recuerdo, tuve como 3 que los arreglé muy bonitos y dejé de eso. Vendí Mm. mi lowrider, me compré un carro normal, familiar, porque nos casamos, ya venía mi primer niña que Ajá. venía a hacer una grande responsabilidad Ajá, ya. ajá. Sí. Wow. Entonces, ahora sí que a veces nosotros vivimos una vida buena
una vida, pues se puede decir buena, entre comillas, una vida, vaya, como dices, con buenos valores. Sobre hermano Juan, antes de esta pausa, entonces, ¿cómo muchas veces nosotros nos encontramos con personas que tienen muy buenos valores, como tú lo mencionaste ahorita con tu novia, que en ese entonces era tu novia, ¿no? Sí, sí. Pero yo pienso que a veces hay gente tan buena en ese sentido que lo único que les hace falta es Cristo, porque aparecen cristianos, ¿no? Así es, así es. Sí. Y nomás lo único que les hace falta es esa conversión y pues poder entonces obtener esa vida que Dios nos entrega a través del perdón, ¿no? Pero síguenos hablando sobre ese momento en el que tú te encuentras ahora con una dama, con una muchacha de buenos valores. Uh-huh. Sí, yo pienso, bueno, siempre he dicho que esto fue preparado por Dios. Uh-huh. Es algo que Dios tenía preparado para mí, porque recuerdo en una ocasión estábamos en una oración, estábamos haciendo, después de un estudio bíblico, hicimos un círculo de oración y una de las hermanas mayores pasó alrededor orando por cada uno de los jóvenes que estábamos ahí. Y a mí específicamente me dijo, esta es la mujer que yo te he dado. Uh-huh, uh-huh. Y yo lo tomé eso como del Señor. Uh-huh. Así me dijo, esta es la mujer que yo te he dado. Estábamos solteros todavía, nos conocimos a finales del 79 y yo la invité a la iglesia. Uh-huh. y pronto aceptó a ir conmigo sin preguntarme qué religión eres, qué creencias tienes, a dónde me quieres llevar. Entonces yo le dije a dónde iba, a qué iglesia, qué creencias teníamos, y nunca me dijo que no. Empezó a ir conmigo y lo mismo le pasó a ella. Encontró al Señor ahí mismo en Templo Calvario, aceptó al Señor y ya le seguíamos juntos Ajá. al Señor ya Ajá. como novios. Recuerdo Ajá. que algo curioso, que siempre íbamos a la escuela dominical, al servicio del domingo en la mañana, y Ajá. siempre salíamos y nos íbamos a un lugar de donas a tomarnos un chocolate y una dona, claro. Las cosas han Antes cambiado, de ir a comerlo fuerte, sí, las cosas, así de que me salía barata. No, pero eso hacíamos los domingos. Y luego a cierta hora la tenía que llevar a su casa con su familia, porque me estaban dando permiso de llevarla a otra iglesia que no era la creencia de su familia. Fíjate nomás. Sí. Qué interesante, ¿no? Y llegó el momento igual de su conversión de ella, ¿no? Sí, llegó la conversión de ella, como digo, en la misma iglesia. Ella vino a conocer al Señor. Y igual, no es cierto que siempre viene el llanto por la convicción, por el Espíritu Santo que viene, te redarguye, te cambia, te da esa llenura, esa plenitud de su presencia, que automáticamente uno empieza a llorar, pero de gozo. Es como la confirmación del sello del Señor que viene sobre ti. Y ella también experimentó lo mismo. Y eso para mí fue bueno, porque de ahí, caminamos juntos hasta que llegamos a casarnos. Casarnos y seguir sirviendo al Señor. Bueno, ahorita juntos. Quisiera que nos platicaras cómo fue cómo fue ahora sí que tu confesión hacia ella, ¿no? De tu deseo de casarte con ella, y cómo le pediste matrimonio. Hermano Juan, estamos ahora sí que en ascuas, como decimos en nuestro lindo México querido, lindo y querido. Estamos en ascuas, estamos ahora sí que emocionados de platícanos cómo fue, pues ahora sí que
saliendo de la conversión en ese entonces tu novia, ¿cómo te le declaraste? O sea, yo sé que a lo mejor Sí. no es algo que planeabas, pero platícanos. Sí, estas son preguntas que no esperaba, muy personal. Y qué bueno que es muy personal, porque es bueno que la gente nos conozca de Ujú, dónde venimos, quiénes ujú, éramos antes, quiénes somos ahora, cómo seguimos al ujú, Señor ujú, y cada día queremos hacer lo mejor por seguir fieles a nuestro hermoso Dios. ujú, ¿Cómo conocí a mi esposa? Esto siempre lo platico y nos da risa, pastor, porque yo la conocí en segunda base. Siempre platico esto. Estamos jugando béisbol con la familia de ella al cruzar la calle de donde vivíamos en Santana. Y a mis dos hermanos o tres hermanos, creo, éramos cuatro hermanos, que fuimos para ver si jugábamos con ella. Entonces, digo, con ellos, con toda la familia. Entonces, sí, prácticamente yo la conocí en segunda base, porque yo estaba en segunda base y ahí platicamos. Y ajá, después del juego seguimos platicando y de ahí yo la invité a salir, ujú, a ujú, salir. Ella no tenía mucho tiempo que había llegado aquí a Estados Unidos, pero la invité a salir a comer y pienso que le preguntó a su hermano mayor y le dieron permiso. Salimos a comer. ujú, Muy amenamente tuvimos un buen tiempo en un lugar ahí en ujú, Santana, una pizza muy sabrosa que hacían ahí, no sé si todavía está el lugar, pero ahí nos empezamos a conocer más. ujú, Conocí mucho más de ella. Ella conoció de mí, conoció lo que yo era antes y no le agradaba mucho de la vida que traía, que ujú, llevaba yo. Pero ahí como que empezó a haber buena, ¿cómo se dice? Nos empezamos a conocer, bueno, a conocer más. Y empezamos a platicar, empezamos a salir, salimos por un buen tiempo. Y recuerdo que en una ocasión yo estaba hablando con ella por teléfono en mi casa, y no sé de dónde le salió a mi madre que ella iba pasando por ahí en la casa. Yo estaba en el sillón hablando con ella y cuando terminé de hablar con mi novia, Lupita, mi mamá me dijo, mijo, ¿esa muchacha le gusta? Y le dije, sí, mamá, me gusta muchísimo. Y yo no podía creer las palabras de mi mamá porque ella era muy protectora con sus cuatro pollitos que nos decía sus cuatro hijos. Oye, yo conocí a tu mamá. Sí, Tuve ese privilegio de conocer a tu mamá y yo podía ver que era una persona de muy fuerte carácter. sí, O sea, ya yo puedo imaginarme cómo te decía esas palabras. sí. Yo puedo imaginarme sus expresiones, puedo imaginarme su tono de voz, ¿no? Y qué bueno que ahorita, ojalá que tuviéramos la oportunidad también de que platicaras un poquito de tu mamá. Pero dinos. Y le dijiste que sí te gustaba. Sí, le dije, sí, mamá, sí, me gusta mucho ella. Ajá. Le digo, tiene una manera de ser que me ha cautivado su manera Mm, de ser, muy ujú, respetuosa, repito, con muy buenos valores. ujú. Y las palabras que salieron de mi madre me sorprendieron. Me dijo, pues cásese con ella. Vámonos. Y Vámonos, recio, yo dije me yo. quedé con la boca abierta de escuchar esas palabras de Ajá. mi madre. Y yo pues ni tardo ni perezoso. Ni tardo ni perezoso. No pasó mucho tiempo cuando en la siguiente vez cuando estábamos hablando, yo estaba hablando con ella, Ujú, yo se lo dije así por teléfono. Se lo dije, te quiero preguntar algo y es algo muy serio. ujú. ¿Te quieres casar conmigo? Ya teníamos más de un Oye, año de espérame. novios. Por teléfono. Sí, es que era un chicken. No, sino que Ay, se dio no. que yo le llamé y estábamos platicando y recordé las palabras de mi madre y dije, ahora o nunca, por Mm. teléfono y Ujú. luego en persona. Ajá. Y se lo dije.
Y yo pienso que la dejé pensando por un rato, ¿no? Hubo un silencio de 3 segundos que se me hicieron una Oh eternidad. my goodness, ya puedo imaginarme, qué nervios. Sí, sí. Entonces de ella salió y me dijo, sí. Wow, cómo complació eso mi corazón Wow. de poder hacer vida con una persona tan especial, con una persona tan especial. Y no se me olvidaba la oración que nos dijo aquella anciana que dijo, esta mujer yo te la he escogido. Y yo lo tomé eso en mi corazón de que era confirmación de Dios. Gloria a Dios. Aleluya, ¿no? Pues cómo Dios tiene cuidado de nosotros, cómo no solamente nos transforma la vida, sino que ahora, como dice, nos da una vida abundante. Sí. Y en medio de esa vida abundante nos está entregando, ahora sí que, como dice su palabra, el que haya esposa encuentra el bien, ¿no? Amén. Encontraste el bien de tu vida, Sí. encontraste la felicidad de tu vida, y ahora ¿cuántos años tienen casados? ¿Cuántos años? Más vale que no me Que no te equivoques equivoque. porque te están mirando. Sí, claro. Este noviembre vamos a cumplir 43 años de casados. Ajá. Este noviembre. Qué Por la privilegio. gracia de Dios. Qué privilegio, Amén. de verdad, y escuchar pues que haya matrimonios de larga duración, ¿no? Y más en estos días en los que hay matrimonios que son tan temporales, tan ahora sí que literalmente como las hierbas, que Sí. empiezan Sí. un día y al otro día se terminan, ¿no? Sí, así es. Pero así es. siguiendo en eso, por fin, ¿cuánto tiempo duraron de novios? ¿Cuánto tiempo? De novios. Duramos casi 2 años porque nos casamos a finales del 80. En noviembre, claro. Nos casamos a finales del 80. Entonces duramos como 2 años Wow. de novios. Y de ahí vino Sí. ahora sí que la boda, ¿no? Sí, sí, sí. Vino la boda, nada ostentoso ni nada porque no había mucho dinero, pero lo importante era que nos queríamos unir. Y yo sabía y entendía que esto era un plan de Dios para reforzar nuestra cercanía a la nueva fe que teníamos los dos. Sí. Aleluya. Y dime una cosa, entonces, ¿ella se convierte en el trayecto del noviazgo o antes? ¿Cómo sucede eso? Esto sucedió durante el noviazgo. Mm. El noviazgo. Entonces, como dije antes, fue conmigo a la iglesia, aceptó luego ir conmigo a la iglesia. Y de lo que yo entiendo, ella en la ciudad que vivía antes, había trasfondo de personas cristianas allegadas a ella. Entonces, tenía noción en lo que era la salvación y el cristianismo, que eso ayudó para que aceptara pronto a donde yo la había llevado. Más bien el Señor la había llevado a Templo Calvario, en donde nació de nuevo. Sí. Estamos hablando de la conversión, ¿verdad? Yo creo que es un tema que abarca a todo cristiano, y es un tema tan importante para cada ser humano, porque debe de llegar el momento en el que todo el que cree en Dios necesita tener una conversión. Amén, así es, ¿no? así es. Y quisiera que fuéramos un poco a la palabra de Dios. Claro, Si nos puedes leer algo sobre ello y por qué es tan importante la conversión. Conocemos la historia de Pablo, quien anteriormente era Saulo. Sí, y sí. Él sufrió esa conversión en su vida. Era un devoto creyente, era un religioso tremendo, o sea, número uno, ahora sí como decimos, de hueso colorado, pero aún no se había convertido al Señor. Y el hermano Juan nos va a explicar un poco sobre esa conversión, porque también era parte de una ganga, ¿eh? Sí, Pablo era de los malitos, ¿no? Perseguía a la iglesia, perseguía a todo el que se llamaba cristiano, era, podríamos decir, enemigo acérrimo de Jesús y de sus seguidores. Y nosotros, antes de venir al Señor,
indirectamente éramos enemigos del Señor porque preferíamos la maldad, las cosas malas, todo lo que nos traía el enemigo, que es el diablo. Y sí viene la conversión de Saulo de Tarso de una manera muy interesante. Y qué importante es para todas las personas poder llegar a tener un encuentro con Jesús, que es tan importante por medio, nos viene la salvación por medio de la sangre de Jesús. Ese encuentro es tan importante. ¿Qué sucedió con Saulo de Tarso? ¿No? Él miró y aprobó la muerte de Esteban al ser apedreado. Aún tenía su corazón frío hacia los creyentes, pero ahora se emprendía un nuevo viaje para ir a seguir haciendo maldad a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y nos dices la palabra que iba Saulo de Tarso por el camino y algo hermosamente preparado por el Señor le sucedió en el camino. Dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un encuentro sumamente hermoso que Dios preparó, un encuentro para este hombre que podríamos decir era el viejo Saulo de Tarso, el malo, el perseguidor. Hermano Juan, no son palabras nada más, pero verdaderamente Saulo pertenecía a una ganga. Sí, sí. Y bueno, todos sabemos, ¿no? Es solamente por decirlo, ¿no? Pero a una ganga, la ganga de los fariseos. Sí. Decía que era fariseo de fariseo. Sí, sí. O sea, era ahora sí que un serio religioso, ¿no? Pero también, o sea, algo que se relaciona en las gangas actuales, por decirlo así, no porque en realidad los que son parte de una ganga o de una organización así, entregan su vida, como lo dijimos al principio, entregan su vida a eso. Sí. Y Saulo entregó su vida a eso y daba su vida por ello, y por ello aún tomaba la vida de los demás. Sí. Como en este caso, o sea, consintió la muerte de Esteban. Sí. O sea, en otras palabras, él estuvo al frente de eso. Sí, sí, así es. Como decía anteriormente, yo pertenecía a un par de gangas en mis años de juventud y yo tenía pasión por eso, ¿verdad? Equivocadamente, pero tenía pasión por eso. Éramos una hermandad de jóvenes, hombres y mujeres que nos juntábamos, hacíamos grandes reuniones, planeábamos cosas buenas de reuniones, de fiestas y eso, pero también planeábamos cosas malas. Entonces, a mí eso me apasionaba. Ahora puedo ver a Saulo de Tarso, que hay algo bueno que podemos aprender de él en su vida como Saulo de Tarso. Él tenía pasión por las cosas que hacía, de perseguir a la iglesia. ¿Y qué es pasión? Es cuando das todo de ti, todo lo que está de tu parte para hacer lo que estás haciendo porque piensas que estás haciendo lo correcto para agradar a los que te dirigen, a los que te dan las cartas de permiso para ir y seguir persiguiendo gente. Entonces esa palabra, la pasión, la tenía este hombre. Pero llegó el momento en el que tuvo, ahora sí que ese encuentro sobrenatural, maravilloso, ¿no? Con el mismo Señor Jesucristo, dice, pues en un camino desértico, ¿no? En un camino árido totalmente, a medio sol ahí, tuvo ese encuentro con el Señor. Pero, qué interesante, ¿qué sucede después? Porque entonces este amigo, este Saulo, así como tenía esa pasión por su religión, por su maldad, ¿no? Bueno, se convierte y viene a ser el apasionado apóstol a los gentiles.
Sí, O sea, ahora. qué tremendo. Ahora esa pasión se invirtió ahora hacia lo bueno. Hacia lo bueno. Ujú. Sí, es interesante cómo Dios preparó esto para él, ¿no? Porque dice que le rodeó una luz resplandeciente que venía de los cielos. ¿Y qué sucede con este hombre orgulloso, lleno de poder y autoridad Ujú. que usaba para hacer lo malo? Dice que cayó en tierra. Y al caer en tierra, dice su palabra que oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, estoy seguro que él reconoció la grande autoridad de esa voz que le hablaba, que no sabía de dónde venía. Ajá. Ya estaba asombrado por esa grande luz resplandeciente, pero él contesta, dice, ¿quién eres, Señor? Ya conoce que hay grande autoridad de Sobre esa él. Ujú. voz. ¿Quién Ujú. eres, Señor? Y la voz le contesta y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mm. Qué interesante, ¿no? Es en el momento que Saulo reconoce que realmente es un señor, porque la palabra señor significa no solamente alguien superior, Sí, sino el sí, dueño. así El es. dueño. La Sí. palabra señor significa el dueño. Entonces, en ese momento, Saulo, para que haya dicho esas palabras, es que le entró una convicción. Ujú, Le entró una sí, convicción de que el que le estaba llamando era el dueño. sí, Era así el dueño. es. ¿Quién eres? Así Señor. es, ¿Quién así eres, es. Señor? No, tú eres realmente el dueño, ¿no? Este, y reconoció su autoridad, reconoció su señorío y ahora entrega su vida. Sí, Entrega su sí, vida. Entrega su vida ahora apasionadamente y es enviado a los gentiles. Es enviado a así los es, gentiles. Ajá. así es. Este encuentro con el Señor que Jesús preparó tenía que ser algo extraordinario, que asombrara muchísimo a este Saulo Ujú. de Tarso, porque sabemos que era un hombre de grande autoridad. Ujú. Entonces tenía que venir a él alguien con mucha más autoridad a Ujú. detenerlo del mal al cual él se dirigía Ujú. a hacer. Por eso Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Ujú. luego el Señor continúa diciéndole, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ujú. Dura Ujú. cosa Ujú. nos es dar choques contra el que es el camino, la Ujú. verdad y la vida. ¿Hasta Ujú. cuándo Ujú. podemos resistir de Ujú. negarnos a reconocer Ujú. quién es el Señor de señores? Bueno, y yo pienso que no es casualidad que estés mirando este video para nada. Yo pienso que Sí, quizás tu vida y nuestra vida se relaciona también con la experiencia de Pablo, sí, antes Saulo, ¿no? De que todos llegamos a un momento en el que resistimos a Dios, ¿no? sí, Conocemos de Dios, practicamos una religión quizás, somos personas entre comillas buenas, como decíamos, ¿no? Con buenos valores, sí, amén. pero Saulo necesitaba una conversión en su vida, Sí, amén, necesitaba una conversión en su vida amén. para fin de entonces poder recibir los beneficios, ¿verdad?, que otorga Jesucristo ahora sí que con su redención por nosotros, ¿no? Ahora, tú puedes hacer lo mismo, así como quizás Sí, le sucedió a nuestro hermano Juan, sí, me amén. aconteció a mí y a muchos otros cristianos, ¿verdad? Que en un momento tuvimos una vida descarriada, tuvimos una vida desordenada, haciendo maldad, ¿verdad? Y si te fijas, o sea, es una vida común a todos, para todos es una vida común así. Pero llegó el momento en que necesitábamos una conversión, ¿no? Sí, así No es. respaldándonos en la religión, no respaldándonos en el conocimiento que te hayamos tenido muy escaso de Dios, ni nada de eso, sino respaldándonos
en las promesas del Señor, ¿no? Que podemos venir a Él y no esperar ahora sí que no esperar hasta que seamos, ahora sí que, porque si nosotros leemos toda la historia ahí de la Sí, conversión de Saulo, sí, dice que sus ojos fueron velados, o sea, sus ojos ujú, fueron cegados, sí, perdió la vista sí, por un sí, periodo de alrededor de 3 días, ¿no? Más o ujú, menos. sí, Este, sí, perdió la vista, ¿verdad? Entonces tuvo que pasar algo tan tremendo a cruzar por un evento de su vida para poder que él pudiera reconocer, porque él dice que ahí se daba cosas con el aguijón, en otras sí, palabras estaba sí, como retando a Dios ujú, cada vez, ¿no? sí, Hasta que no llegó el momento en el que se rindió, ¿verdad? Ahora no todas las conversiones son así. En ujú, esta fue una cuestión excepcional, no por la soberanía, ¿verdad?, de Dios. Pero Dios quiere tocar nuestra vida, hermano Juan. Dios quiere así tocar nuestra es, vida. Dios quiere que nosotros reconozcamos su señorío en así nuestras es. vidas y que lo podamos recibir como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Algunas palabras para concluir con este segmento. Sí, las palabras que vinieron de Saulo de Tarso, ¿no? Dice su palabra que ya estaba muy temeroso y estaba temblando porque sentía la misma presencia de Dios, la autoridad esa, y le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? A Pablo se le olvidó las cartas que traía Ujú, para ir a seguir ujú, persiguiendo, ujú, claro, de los que le mandaban. Ahora ahí cambió toda su perspectiva. Ahí cambiaron las órdenes que él traía de ujú, hacer maldad. ujú, Ahora ujú, le pregunta a Jesús, a nuestro ujú, Señor Jesús le pregunta, ¿qué ujú, quieres que yo haga? Y esa es ujú, la pregunta que muchas personas pueden estar teniendo. ujú, ¿Qué debo de hacer ahora? ujú, ¿Qué hay? Porque podemos decir claramente que el alma de cada persona peligra día con día. ujú, Está en peligro como estaba la vida de Saulo si no ujú, venía a ujú, conocer a Jesús como su Salvador. Y lo mismo ujú, sucede con toda persona. ujú, Sus almas peligran si no vienen al conocimiento, a la aceptación ujú, de Jesucristo ujú. como su Salvador. Wow, wow, nuestras almas están en peligro Sí, eh, y definitivamente tú puedes tener, tú que nos estás escuchando en esta plática tan amena, la verdad, sí, hemos amén. descubierto varias partes, varias áreas. Yo tengo conocido al hermano Juan alrededor de más de 30 años Sí, y había muchas cosas que no me había platicado, ¿no? Hasta sí, hoy en día, sí, algunas de esas sí me las habías platicado, por ujú, ejemplo, lo del béisbol, ¿no? Donde se encontraron a las muchachas ahí, ¿no? sí, Pero otras cosas no me las había platicado, pero qué bueno, mm, ¿no? Yo creo que somos cartas abiertas, ¿no? Y que a la misma vez las personas pueden estar leyendo nuestra vida, ¿no? ujú, sí, A través de estos medios, ¿no? Y la intención es esa, que realmente se den cuenta de que somos personas comunes, ujú, normales, así es, ¿no? Con así la es. diferencia nada más de que hemos reconocido a Jesús el Señor. Amén, Y así tú lo es. puedes hacer en esta mañana, tú lo puedes hacer en esta mañana, tú puedes en este día, en esta noche o cuando sea que estés mirando este video, Amén. tú puedes decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como dijo Amén. Saulo, ¿no? ¿Qué Amén. quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres Sí, que yo así haga? es. Y si tú le entregas, ahora sí que, ahora sí que tu vida al Señor, iba a decir las riendas de tu vida, ¿no? También. Que es una alegoría, ¿no? Entregarle el control Sí. de nuestra vida al Señor. Amén. Entonces, déjame decirte que tu vida puede ser transformada, así como fue la vida transformada de nuestro hermano Juan, Sí, amén. así como la de muchos otros cristianos, ¿no? Que hasta hoy en día seguimos proclamando sus verdades del Señor. El día que le reconocimos, ese día nos negamos a nosotros mismos y le dimos la Amén. rienda de nuestra vida al Sí. Señor, ¿no? Así es Gloria a de que Dios. Amén. por la misericordia de Dios, hoy tú le puedes decir, Señor, yo quiero de esa vida, yo quiero de esa vida, Sí. ya no quiero andar en las gangas, no, cualquiera sea tu estilo de vida. Sí. Tú ya te diste cuenta que no sirve para nada Para nada. vivir en lo que nos quita vida, sino vengamos al que nos da la vida
y vida abundante. Solamente dile, Así es. Señor Jesús, Amén. me arrepiento de mis pecados, Gloria ven a mi vida, te entrego mi corazón, Sí, gobierna en mí. Yo ya no quiero hacer mi vida por mí mismo, yo quiero Amén, hacer bendito mi vida en tu voluntad. Sí. Quiero caminar en tu voluntad, quiero andar en tus pasos, en los pasos que tú tienes para mí. ¿Sí? Si tú haces una oración así de sencilla y de sincera, déjame decirte que Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida y perdona tus pecados y te transforma. No te pierdas el próximo segmento. El próximo segmento vamos a estar hablando de un tema súper, súper especial que va a ser ¿qué después de la vida? Sí, amén. ¿Qué después de la Amén. vida, hermano Juan? Así ¿Qué te es. parece ese tema? Va a estar interesantísimo. Perfecto. No, ya tenemos ansiedad de poder llegar a ese tema. Sí. amén. Platícanos, danos una adelantadita de qué vamos a hablar en ese entonces, ¿qué después de la vida? Bueno, la palabra de Dios dice que el ser humano en sí somos espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a estar hablando sobre estas tres cosas. Es lo que conforma la triunidad del ser humano. Ujú. ¿No? En Génesis nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero después de eso sopló en su nariz vida, Ujú. el hálito de vida, el Ujú. espíritu Ujú. de vida. Y Ujú. vamos a estar hablando sobre lo que viene a ser el cuerpo visible, que somos nosotros, lo que es el espíritu, a dónde va, Ujú. y lo que es nuestra alma, y también hacia dónde va. Gloria a Dios. Amén. Esto está interesantísimo, la verdad. Yo Sí. pienso que va a ser un tema que yo creo que a muchas personas les llama la atención porque tienen esa incógnita, ¿no? Sí, amén. De ¿qué después de la vida, ¿no? Así es. Y de eso vamos a estar hablando en el siguiente segmento, no se lo pierdan. Hermano Amén. Juan, pues le vamos a pedir otro día más. Amén. ¿Está bien? Sí, está bien. Y bueno, gracias Mauricio por estar Gracias. dirigiéndonos. Los esperamos aquí para el próximo video, para el próximo podcast, ¿así se dice? Podcast, para el próximo podcast de Nueva Vida, New Life en Perris, California. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Y compártalo con alguien más, porque va a ser la diferencia en las vidas de otras personas. Amen. Gloria a Dios. Amen.